presentamos Gota de Lluvia, un espacio para la promoción y difusión de la lectura infantil en Radio Universidad Austral de Chile. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de Gota de Lluvia, este espacio para la promoción y difusión de la lectura y la literatura infantil. Nos volvemos a encontrar y en esta oportunidad tenemos el agrado de poder conversar con Macarena García, que es periodista y es magíster en estudios culturales, si no me equivoco, Macarena, Sí. y que es la autora de este libro maravilloso, muy interesante, Enseñando a sentir, repertorios éticos en la ficción infantil. Es un libro que aborda de manera crítica un poco lo que se hace con la literatura infantil, por lo tanto, nos parece súper interesante poder tenerte acá hoy día, Macarena, y conversar en torno a este trabajo que tú realizaste y las reflexiones que pueden surgir a partir de ello. Entonces, primero darte la bienvenida y agradecerte que hayas aceptado estar en este pequeño espacio, Gota de Lluvia. Buenísimo. No, muchas gracias Cecilia por la invitación. Nada, este tipo de espacios son un lujo, así que encantada. Muchas gracias. Para partir, Macarena, me gustaría preguntarte cómo llegas a vincularte con la temática de repertorios para la infancia. Fue hace ya varios años, yo era periodista cultural, trabajaba sobre todo en artes visuales, o sea, otro ámbito, pero siempre he sido muy lectora, y de niña era muy lectora, entonces siempre viví con la frustración de niña mucho de no encontrar los libros que quería leer y de que los que quería leer me los leía 4 veces, ponte, no sé, era algo que me había acompañado mucho de niña, ¿no? Y después como periodista cultural escribí un libro de crónica periodística que le fue muy bien editorialmente. Y entonces, cuando éramos dos coautores, cuando terminamos ese libro, nos ofrecieron básicamente que publicáramos lo que quisiéramos las editoriales. O sea, era como varias editoriales diciendo, ¿qué quieres hacer? Y ahí yo como que me conecté con este deseo de niña, de voy a escribir lo que me gustaría haber leído. Y le propuse en ese momento a Alfaguara una colección de libros de historia para niños y niñas que al final salió, ¿qué año salió? Como el 2010. Pasaron ahí algunos años entre eso. Y entonces, escribiendo esos libros, me encontré que era muchísimo más difícil de lo que yo nunca había imaginado escribir para niños, ¿no? O sea, que era como tremendamente difícil. Y me empecé a interesar más en cómo es que se escribe para niños y niñas, cuáles son este rollo, ¿no? Como de qué es lo que pongo, qué es lo que no, cuál es ese lenguaje, porque creo que tengo que ser divertido en cierta forma, o no. Y coincidió con que cuando terminamos, porque también éramos dos autores, cuando estábamos terminando de hacer esos libros, yo había empezado mi magíster en estudios culturales en la Universidad de Maastricht, en Holanda. Y ahí había una profesora que trabajaba en literatura infantil y desde unos estudios culturales de la infancia vinculaba un montón de otras cosas que me parecían súper interesantes. Entonces yo partí, por ejemplo, trabajando con el robo de niños, básicamente. Empecé primero como esto del robo de niños para su propio bien, las generaciones perdidas. Empecé un poco en esa línea, ¿no? La educación de niños ajenos. Y empecé a trabajar en eso y bueno, fui diviniendo en transformarme lo que soy hoy día, como una experta en literatura infantil, y hoy día trabajo en eso, ¿no? Investigación de literatura infantil. Pero fue como un camino que se fue acompañando después por un desarrollo académico. Y en esa, qué interesante, ¿eh? Y en esa búsqueda o en esa indagación de la escritura para la infancia, ¿encontraste algo eh, como, no sé, como algo como concreto que diga cómo se escribe para la infancia? No, no, eso era lo que era más difícil, ¿no? Uno va buscando un poco referentes, autores, ¿no? Autores que yo no había leído de niña, por ejemplo, Roald Dahl, yo nunca lo leí de niña, también porque en esa generación no se leía todavía, ¿no?
o tenías que estar en un grupo muy privilegiado en el que llegara a ese tipo de literatura, ¿no? Entonces, no, buscando un poco así autores que escribieran de una forma que me hiciera sentido, eh, pero claro, como digo, no logré, jamás logré eso y más bien me fui interesando en el efecto contrario, ¿no? Me fui cada vez más interesando en cómo es en las distintas, podríamos incluso llamar las prácticas censoras adultistas en relación a la literatura infantil, ¿no? Y con este tipo de prácticas censoras, para no hablar de la censura como un aparato del Estado que prohíbe ciertos libros, sino que en todo eso que va pasando para que seleccionemos ciertas cosas y no otras, recomendemos algo y no lo otro, traduzcamos tal, nos gusten ciertas cosas, ¿no? Porque además vamos desarrollando este gusto súper adulto por ciertos libros que nos recomendamos entre quienes nos dedicamos a esto, nos recomendamos un montón, pero que en verdad cuando esos libros los trabajamos, como le decimos, ¿no? Nos damos cuenta que tal vez no calan tanto, pero si hay un niño, una niña que enganchó con el libro en la forma en la que nosotros enganchábamos, ahí explotamos de amor, ¿no? Entonces como que ese proceso como súper obstinado que tenemos de trabajar esto, me empezó a interesar como objeto de investigación, ¿no? Como por qué es que lo hacemos así, básicamente. Claro, eso es bien interesante y bien complejo también, porque siempre es desde la mirada del adulto y desde la mirada del adulto, perdón, conectándose con su propia infancia. Es difícil conectarse con las otras infancias en otros tiempos, en otros momentos. Es complejo eso, ¿no? Sí, es complejísimo. Hubo una época, bueno, un proyecto que hice con un profesor de la Universidad de Valencia en algún momento que nos pusimos a mirar. Analizamos los libros que recomiendan distintas instituciones de recomendación lectora, como Cuatro Gatos, la revista Klig en España, el White Ravens de la Internationale Jugendbibliothek de Alemania y así, ¿no? Banco del Libro, IBI México, todas estas instituciones que llevan años ya sacando listas de recomendación, ¿no? Entonces, hicimos un Excel gigante, tenía más de 1000 libros y después empezamos a cruzar aquellos que recomendaban dos instituciones y así fuimos como armando una muestra al final de 99 libros, nos faltó uno para los 100. Y leímos y analizamos esos 100 libros. Y claro, la sorpresa, o sea, al final no hemos escrito, creo que no hemos escrito sobre esto, pero teníamos una categoría que era libros de la nostalgia. Estos libros son para nuestro niño, niña interior, de hace 20, 30, 40 años, pero no, más bien 30, 40, pero es como esa línea, ¿no? O de frentón para más, ¿no? Pero pareciera que es como esa edad de un autor como que está pensando en tener hijos o tuvo hijos y que está escribiendo, pero que es nostalgia pura, ¿no? Entonces eso pasa y después yo misma, no sé, le doy a leer a mis hijos cosas que a mí me gustaban de niña y si les gustan, como que me encanta y soy súper crítica de eso mismo, pero la emoción la sigo sintiendo, o sea, no, me puedo mirar y criticarme, pero nadie me quita la alegría en el fondo. Oye, mencionabas a Roald Dahl, y Roald Dahl ha estado en la palestra las últimas 2 semanas o 3 semanas, justamente a Sí. propósito de estas prácticas un poco censoras del mundo adulto que buscan de alguna manera suavizar la llegada, ¿cierto? O evitar herir ciertas susceptibilidades. Entonces, Mm. preguntarte qué te parece eh, la discusión que está digamos, en la mesa y esta necesidad del mundo adulto de estar constantemente eh, mediando, revisando lo que llega, digamos, al mundo infantil. Mm. Me parece súper interesante lo que ha pasado con Roald Dahl porque, a ver, por una parte es fantástico que estamos absolutamente todos de acuerdo en que es una práctica censora, ¿no? O sea, nunca había visto una cosa así porque estoy yo ahora en Glasgow, ¿no? Pero hasta el Rishi Sunak, el primer ministro británico, salió a defender a Roald Dahl. Es como, estamos todos de acuerdo en eso, todos. No hay nadie que salga a defender a esta organización, que en el fondo esto lo hizo un grupo, no un grupo, una organización, Inclusive Minds, que se dedican a temas de inclusión y literatura, y entonces propusieron esta revisión en el fondo. Y después uno puede decir, bueno, la verdad es que era también una práctica comercial, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Cuando al final terminan sacando la versión actualizada y la versión original, y al final es como, bueno, que nos estaban tomando el pelo todo este rato, ¿qué es esto, no? Entonces, pero bueno, es interesante que estemos todos tan de acuerdo.
después, o sea, digo, es bueno que estemos todos de acuerdo y después diría, es interesante, sospechoso también, ¿no? O sea, es muy bueno que estemos todos de acuerdo, creo que ha motivado un montón de discusiones muy necesarias que llevábamos, mucha gente que las llevamos diciendo hace rato, que es paren el buenismo en la literatura infantil, por favor, atajen su corrección, que ya no damos más con esto. Entonces, eso se dio, y eso está súper bueno porque hace mucho rato que no se daba ese, paren el buenismo, párenlo ya, córtenla, ¿no? Está súper bien eso. Es interesante que no ha salido una voz que diga, es que igual Roald Dahl tiene que morir de aquí a 20 años, en el fondo. No, no, nadie ha salido a decir eso como, bueno, lo que pasa es que va siendo hora de reemplazarlo, y cuando lo reemplazamos tenemos a esto. No, no, no ha salido eso, porque parece que no está tan claro qué autores lo vendrían a reemplazar, ¿no? Y bueno, digo, es interesante que estemos tan de acuerdo, porque también hay algo de práctica adultista en ese estar de acuerdo, por ejemplo, y también hay algo de práctica comercial. En Barcelona, por ejemplo, se organizó una maratón de lectura Roald Dahl que fue el viernes pasado. Entonces, en distintas librerías, todos leían los distintos libros de Roald Dahl. Me parecía un poquito exagerado, digamos, ¿no? Como si, Claro, o sea, fue una hay buena prácticas de estrategia de censura marketing. 1000 veces peores. ¿Qué? Fue una buena estrategia de marketing. Claro, y todos comprando de nuevo las brujas y tal. Bueno, quedó más actualizado que nunca Roald Dahl, eso está claro, ¿no? O sea, finalmente se actualizó el original, se actualizó. Y hablamos de una censura un montón, pero no sé si hablamos suficiente de todas las otras prácticas censoras, ¿no? O sea, estuvo bueno porque hay algo que está pasando, incluso salió el hijo de la Úrsula K. Le Guin a decir que él también ha hecho, apareció ahora hace una semana creo, diciendo que él también ha hecho algunos cambios y que por favor lo perdone, un poco menos que dice, y explica por qué los cambios y cómo fue que los hizo y tal. Entonces pareciera que estamos hablando, al menos hablamos de eso, ¿no? De la corrección política en el lenguaje, podríamos llamarlo así. Pero temo que eso también puede venir a ser parte de esta onda de exacerbar la idea de que lo políticamente correcto se está tomando el mundo, ¿no? Que es también esa misma lógica cuando hablamos de la cancelación de la cultura y todos esos autores súper cancelados, los tenemos hablando y hablando en todos los medios de comunicación sin parar. Entonces, yo le pondré un poquito de ojo a dónde se está moviendo y de qué se está agarrando esto y de qué igual no estamos hablando, que es millones de otras prácticas censoras cotidianas y mucho menos, bueno, en fin, que las dejamos pasar coladas, como quien diría, ¿no? Entonces, en fin, me parece un fenómeno súper interesante por cómo movió ciertas cosas, pero todavía no sé bien a dónde cae, por decirlo así, ¿no? Entiendo, es interesante eso, porque también la censura en la literatura es un fenómeno que ha existido, no, no es nuevo, digamos, no nace con esta propuesta de censura Roald Dahl. Entonces, O sea, ahora sí todo el surge con rato. mucha fuerza. O sea, es todo el rato. De hecho, yo diría que es casi definitorio del campo, diría yo, ¿no? O sea, literatura infantil es aquella o sea, una de las definiciones sería aquella que sí le damos a leer a niños y niñas, y entonces todo aquello que quitamos porque no es apropiado para ello es una práctica de censura, digamos, partamos de eso. Después, todos los que hemos trabajado en esto sabemos, por ejemplo, las prácticas de poner en el estante de más arriba ciertos libros, ¿no? Porque no son apropiados para los detalles, es como que censuramos por altura. El que recomendemos ciertas cosas y no otras. Las traducciones. Me entrevistaron por lo de Roald Dahl en el Arte y Letras del Mercurio y entonces le decía que, como que, bueno, que por ejemplo el Julián es una sirena, o sea, que el libro en inglés se llama Julián es una sirena, el libro en castellano se llama Sirenas, ¿no? Y se trata de este niño que se viste de sirena, que le gusta vestirse de sirena, que sale con o sea, un libro sobre temática transgénero, ¿no? Leído así, puesto así. Pero también se trata de un niño que se viste de sirena, punto, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? En esa traducción ya hay un acto de censura, ¿no? Entonces estamos llenos de ese tipo de actos de censura, pasan todo el rato, está pasando más también, yo creo. Eso no soy la única que lo dice, porque está pasando más porque las guerras culturales, las así llamadas guerras culturales, diría yo, que están volviendo, ¿no? O sea, la censura hoy en día en Rusia es brutal. En algún momento, ellos tuvieron una ley hace ya casi 20 años, creo, que prohibía lo que llaman la propaganda LGBT
para niños. Entonces, eso hacía que no se pudieran publicar libros con personajes LGBT. Entonces, lo que se decía es que se publicaba ficción joven y se la hacía pasar por adulta y ya está. Entonces, Heartstopper, todos estos libros salieron como adultos, no como juveniles. Y entonces, como las editoriales se adaptaron a eso, ahora lo que ocurre es que sacan una nueva ley que dice que se prohíben esos personajes en toda la literatura, da igual si es adulto o infantil, ¿no? Imagínate eso. Después, en Estados Unidos, tenemos en distintos estados, probablemente el caso más problemático es el de Florida, porque es el que probablemente sea el próximo candidato presidencial, con esta ley que sacó de que cada colegio tiene que ser responsable de que en sus bibliotecas no haya nada que sea indoctrinamiento. Todos así como, ¿qué es esto? Y bueno, como este señor es totalmente transfobo y homófobo y todo lo fobo, quitaron todos esos libros, ¿no? Y algunas bibliotecas en son de crítica han quitado absolutamente todo, dejado los estantes totalmente vacíos, ¿no? Como decir, no me puedo hacer responsable porque quizás ¿qué es para ti indoctrinamiento? Entonces, bueno, yo creo que, o sea, ¿es una práctica antigua? Sí. ¿Es una práctica contemporánea? Sí. Y me atrevo a decir que pasamos unos años un poquito más sueltos y que está volviendo, ¿no? Que está volviendo con mucha fuerza. Entonces, claro, tenemos que hablar más y también tenemos que hablar más complejamente, probablemente. Y un poco en la misma línea, ¿por qué ocuparse entonces de la ficción infantil? ¿Por qué tú, por ejemplo, realizas una investigación en torno a la ficción y reflexionas en torno a las ficciones y lo que ocurre con las ficciones infantiles, si hay tantos otros aparatos ocupándose de una u otra manera de lo que pasa con la ficción infantil? Bueno, porque he ido, o sea, mi investigación cada vez se ha movido más en esa dirección, diría en primer lugar. Por ejemplo, bueno, de partida uno en la investigación además siempre tiene que conseguir financiamiento, ¿no? Entonces eso ya determina, esa es como la primera práctica censora sobre qué investigamos, digamos así. Entonces recuerdo el primer argumento que hice para mi doctorado, por ejemplo, el que había que mirar porque además nunca la he hecho yo en departamentos de literatura, porque además dentro de las facultades de literatura, departamento de literatura, la literatura infantil está tan marginalizada que es muy difícil. No tenemos, por ejemplo, en Chile nadie trabajando de planta estable, digamos, con horas de investigación. Ahora que lo pienso, puede ser que Felipe Munita ahora sí que sí. Claro, eso estaba pensando. Felipe ahora, ¿no? Que se movió de educación y vendría a ser el primero, mira. Creo que, no me vaya a equivocar ahora, pero no hay nada más, porque de planta, ¿no? Con horas de investigación en literatura infantil, en un departamento de literatura. Siempre estamos en educación, en otros lugares, ¿no? Bueno, ¿cómo uno consigue el argumento? Yo, en mi doctorado, que era en antropología y estudios culturales, me acuerdo el argumento de trabajar con literatura infantil, de decir, es el lugar en el que podemos ir a mirar los consensos sociales, ¿no? Y eso fue también un poco lo que fui a hacer. Cómo se producía un discurso sobre algo, en mi caso me interesaba ver las narrativas de origen, etnicidad, adopción y racismo, tal. Entonces voy a mirar literatura infantil, no porque tenga un valor en sí misma, no por lo literario, ¿no? Sino que lo voy a mirar como el lugar en el que se produce este discurso, ¿no? Y en los últimos años yo diría que me he ido moviendo siempre más hacia investigaciones de campo, que me parecen muy interesantes, como precisamente porque están todos estos dispositivos, cada vez más, por ejemplo, empecé a mover más al dispositivo de la lectura, de las bibliotecas, también un proyecto sobre bibliotecas. Entonces, ¿cómo es que se produce el rollo en los últimos años míos? Ha sido más como, ¿cómo es que se produce el conocimiento sobre lo que es literatura infantil? Y ahora estoy haciendo este proyecto que es en Escocia y que es cómo es que se produce el conocimiento sobre lo que es literatura infantil para enseñarlo en un programa internacional de máster, que les enseñan a estudiantes que vienen de todo el mundo qué es lo que es la literatura y cultura infantil. Entonces, ¿cómo es que se produce? ¿Qué es lo que es? ¿No? Y me interesa eso, que son como preguntas meta, al tiempo que obviamente me interesa seguir haciendo análisis literario, análisis de texto, seguir leyendo y seguir permitiendo como esa complejidad de la lectura, pero como que siempre están las dos cosas en el fondo, ¿no? ¿Y podrías contar brevemente en qué consiste, cómo surge este libro? ¿Cómo surge este libro que recomendadísimo? Enseñando a sentir Es repertorios pandémico. éticos de la ficción infantil. Surge gracias a la pandemia, diría yo, pero es un proyecto. A ver, el libro fue porque que es interesante esto, como que finalmente la institucionalidad siempre permite cosas también, o sea, no solo nos limita, sino que permite.
el 2019 me gané una beca para ir a trabajar con un grupo que trabajaba emoción y literatura en Austria. Y yo tenía un proyecto Fondesit, que son proyectos de investigación como más o menos grandes y que te permiten como desarrollar preguntas ya como más ambiciosas, por decirlo así. Tenía un proyecto de investigación sobre, bueno, por eso me fui a ese grupo, ¿no? Estaba todo linkeado, pero sobre los repertorios emocionales y literarios para la infancia. Nuevamente, este fue un proyecto que no postulé en literatura, sino que en sociología, y lo que hacía ahí era, el argumento que hacía es, estamos usando mucho la literatura infantil para educar a niños y niñas, ¿no? Para educar las emociones. Quiero analizar desde un punto de vista sociológico, no educacional porque la respuesta sería distinta, no psicológico porque la respuesta sería distinta, sino que desde un punto de vista sociológico, de los estudios culturales, qué es lo que está pasando cuando unimos estas dos cosas, ¿no? Y por qué hay ciertos libros que son los que circulan, qué mensajes tienen, cómo es que se mueve eso. Entonces, ese era el proyecto macro que duró 4 años eh, y entonces el 2019 me fui a trabajar a este grupo y dentro, y ahí uno tiene que poner como qué es lo que vas a hacer. Entonces yo dije, vamos a tirarnos grande, voy a decir que aquí voy a empezar a escribir mi libro sobre esto, ¿no? Entonces, así fue, estuve solo 2 meses, con lo que te imaginarás que hice el índice, como la idea, esto es lo que va a ir, y esto más o menos como que alcancé a armar la idea del libro, y ahí quedó, y yo dije, bueno, no sé cuándo voy a tener tiempo para escribir un libro, pero al menos aquí está la idea del libro. Y después vino la pandemia y de alguna forma la pandemia mucha gente nos dejó más tiempo. A pesar de todo, yo tengo 2 hijos, a pesar de todo y clases online y todo, de alguna forma, quizás por la desesperación, había un poquito más de tiempo para escribir el libro. Y de hecho me acuerdo que me levantaba como de madrugada y me ponía a escribir esto y era lo único que me calmaba un poco la locura pandémica. Entonces, claro, yo diría que es un hijo del proyecto Fondesit en general, porque reúne distintas investigaciones, o sea, reúne las investigaciones de ese Fondesit, más cosas que venía haciendo antes, que estaban relacionadas con la pregunta que me hice en ese proyecto, ¿no? Eh, Más cosas que escribí, cosas que reescribí para el libro, y cosas nuevas que fueron para el libro, y entonces sí, hijo de ese proyecto, pero también es hijo pandémico de tener ese espacio, o más que el espacio, lo que provoca la escritura en términos de sensación de estarte salvando de algo, digamos. Como una especie de refugio. Sí, 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 total, como que calma la angustia, no sé cómo decirlo, fue súper importante y claro. ¿Cuáles son los aspectos que tú más, que cuentas más o menos en el libro, que tú más observas que ocurren con la literatura infantil y que tú revisas desde una mirada más bien crítica? Principalmente, bueno, de ahí venía el proyecto y el libro, ¿no? A veces lo explico así porque espero que de explicarlo tan así, algún día se censure este libro. El monstruo de colores, ¿vale? Entonces, el monstruo de colores me tenía hasta acá. Bueno, estoy haciendo un gesto. Chata. Porque es impresionante cuánto se lee ese libro. Todos los que nos dedicamos a la literatura infantil sabemos lo malo que es, digámoslo, ¿no? Pongámoslo así. Pero eso no quita que no hayamos podido quitarlo de circulación, digamos, no hayamos podido intervenir lo que produce ese libro. Entonces, no hay ningún niño que crezca hablando castellano hoy en día, casi que me atrevo a decir en el mundo, pero ya pongámosle en los países en los que se habla el idioma, ¿no? Que no lea El monstruo de colores. O sea, El monstruo de colores está en el currículum como nada más. Está en absolutamente cualquier aula de preescolar de todos nuestros países, por decirlo, ¿no? Entonces, algo está pasando ahí, básicamente. Entonces, todo el proyecto fue ir viendo qué está pasando, pero en algún momento ya me parecía muy básico contestarlo con el monstruo de colores, ¿no? Que tiene que ver con este rollo de educar en la importancia de verbalizar y separar las emociones en la primera infancia, porque si resulta que si no eres capaz de verbalizarlas, las emociones te sobrepasan y te da la pataleta, básicamente. Es como un libro para controlar pataleta. Entonces, bueno, eso me pareció que ya era más básico, entonces el proyecto es un poco más complejo, digamos, o intenta más bien pensar otras formas de relacionar lo emocional con lo literario, incluso la educación emocional con la literaria, pero ya pensando más bien en temas desafiantes, y como que me muevo también de edades, ¿no? Porque además tampoco nunca mi especialidad ha sido primera infancia. Entonces, eso, pero en el fondo surge de esto de decir,
cómo es que estamos usando la literatura para educar lo socioemocional y qué emociones estamos educando y por qué estamos normando lo emocional en este sentido. ¿Qué pasa cuando lo normamos así? Porque también no es solo que estemos... A veces esto, explicarlo siempre para mí es un desafío, ¿no? Explicarlo a la gente que viene de la psicología. Porque creo que hay una gran distancia disciplinar, pero cuando lo explico diciendo, porque esto es represión de emociones, se entiende fácilmente, ¿no? Aquí hay una educación de la represión de lo emocional, ¿no? Pero creo que hay más cosas que esas, no es solo la represión de lo emocional, sino que también es dónde es que se pone el objetivo, y ahí ya en el libro se empiezo a desarrollarlo con un poco más de complejidad, ¿no? Pero dónde es que se pone la idea de una vida bien vivida, dónde es que se pone el éxito, dónde es que se pone la felicidad, la alegría, y qué rol está cumpliendo la literatura en eso, porque el monstruo color es uno de nuestros problemas, y me gusta ponerlo bien claro porque por lo menos lo podemos extirpar, pero en general la literatura la recomendamos por esta idea de reconocerse uno mismo, verse reflejado, y entonces después uno ve que el camino hacia la felicidad es tal o no, o que hay que hacer así o asá. Y eso es súper normativo en un montón de libros, y en un montón de las cosas que recomendamos, ¿no? O sea, yo creo que la literatura nos espejea. Efectivamente, uno se va ahí espejeando en la literatura, pero que ese espejearse tiene que ser libre, ¿no? Yo me puedo identificar Mm, también con un personaje malo, ¿no? Con el malo claro. de la historia, ¿no? Sí, Y creo que el espejearse es súper importante, pero tiendo a pensar que ha habido una sobreintensificación de la idea del espejearse. Por ejemplo, cada vez que se piensa, esto es un poco polémico lo que voy a decir, pero espero que se entienda bien, ¿no? Pero cada vez que se piensa que, por ejemplo, para tratar el tema del racismo en las sociedades contemporáneas, ¿no? Necesitamos personajes de distintos colores, ¿no? De distintas orígenes en la literatura. Por supuesto que lo necesitamos, no estoy diciendo que no, por supuesto que lo necesitamos, pero creo que necesitamos mucho más que eso, ¿no? Por supuesto que lo necesitamos y por supuesto que lo necesitamos en roles agenciales, pero tampoco nos sirve si todos ellos siempre son súper modélicos, ¿no? Porque también está como eso, ¿no? Si todos, o si los personajes que damos, bueno, eso que dices tú, espejearnos con el malo, ¿no? Espejearnos con el malo es maravilloso, es súper, y da un espacio gigante. Entonces, por ejemplo, a propósito de la discusión de Roald Dahl, un libro como American Psycho sería publicado hoy, donde la focalización que te ofrece es de un tipo que está loco, de hecho, un psicópata, ¿no? ¿Sería disponible? No, porque hoy día hay una tendencia a que lo que más se censura es esto, lo que en narratología se llama la focalización. El lugar desde el que se narra el mundo, el lugar que te ofrecen para ver el mundo, ese tiene que ser el del bueno. Y este tiene que siempre tener la conciencia correcta, ¿no? Y eso, por ejemplo, en la publicación en Estados Unidos es brutal, porque bueno, en fin, hay un montón de prácticas censoras relacionadas a la traducción, por ejemplo, con que ir completando eso para que siempre quien esté mirando el mundo sepa la forma correcta que tiene que ser ese mundo, ¿no? y también hay un abuso de la literatura como un recurso formativo, ¿no? Más que cualquier otra Claro. cosa, como una herramienta para formar. Sí, y eso ha sido súper bueno que ha salido bastante con el tema de Roald Dahl, ¿no? Como dejémonos tranquilos, literatura es literatura, dejemos de usarla como herramienta educativa, ¿no? Eso sí, está muy bien. Y nos está pillando el tiempo, así que dos preguntas más. ¿Qué Vale. impacto tú esperarías que tuviese, o si tienes alguna expectativa del impacto que debiese tener este libro en el mundo de la mediación, por ejemplo? Ah, qué linda pregunta, gracias. Me encantaría que tuviera impacto en que dejáramos de leer el monstruo color. No, eso no, porque eso me imagino que igual ya sucede, ¿no? No, me encantaría que nos ayudara a ser más raras y más y menos coherentes con nosotras mismas y nosotros mismos. Voy a hablar en femenino porque la mayoría de las mediadoras son mujeres además, pero no, me encantaría que nos ayudara a dejar de tener tanta responsabilidad, una responsabilidad que para mi gusto está mal entendida con respecto a los grupos con los que mediamos. Por ejemplo, cosas que no están en el libro porque son parte de otras investigaciones y que, bueno, hay mucho obviamente que no está en el libro es un corte, ¿no? Pero una investigación que hicimos con mediadoras de México y de Chile,
lo analizamos, y que todo esto es un artículo que está publicado en español también, porque muchas de las cosas están publicadas en inglés, pero este está en español y inglés. Nos dimos cuenta que era muy recurrente esa idea de que, ay, que necesito formación psicológica porque no sé qué hacer cuando alguien se afecta y se pone a llorar, está todo eso, ¿no? Y cuando fuimos mirando la forma en la que pensaban la mediación, estas mediadoras, todas trabajando en contextos vulnerables, contextos difíciles, que además es lo común, digamos, ¿no? Porque no hay contextos fáciles a esta altura tampoco, ¿no? Eh, como irnos dando cuenta que hay ahí un saber hacer súper importante, ¿no? Súper de cuidado con la gente y la comunidad con la que trabajo, de intuiciones con las que se trabaja en la mediación, ¿no? Pero que a la vez, cuando se relataba esto, era como, pero me falta formación, necesitaría hacer un curso, ya sea en psicología o académico, ¿no? Porque necesito entender algo mejor, como con una falta de confianza en ese espacio. Entonces, me encantaría que este libro fuera una compañía en ese camino, porque creo que hablo de muchas cosas que son súper intuitivas finalmente, ¿no? Que ya las sabemos y que también porque las sabemos es porque tiene sentido leerlas, me imagino, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo cosas que sabemos, sobre todo quienes más están en la práctica lo tienen súper claro, pero que como que ayudar a reforzar eso. En uno de los proyectos que cuento en el libro, trabajamos con libros desafiantes en una escuela, y en ese proyecto trabajamos con una mediadora que en un principio no quería leer ciertos libros al grupo, ¿no? Porque le parecían demasiado chocantes. Y cuando vio lo que pasó, finalmente, bueno, en el camino cambió de idea, sí leyó estos libros súper desafiantes, y ella hoy en día recomienda los libros que leyó, a pesar de que al principio estaba súper en contra de leerlos, ¿no? Y creo que básicamente permitimos, tanto a ella, a la bibliotecaria también, que nos criticaba un montón por los libros y después los amó los libros. Entonces, como permitir que exploremos con otras emociones, diría yo, y con otras narrativas, sin sentir que estamos transgrediendo, ¿no? Como un poco sin sentir como sí, ese lugar un poco conservador que tiene el trabajo con niños y niñas en general, ¿no? O sea, como la mediación, menos mal, no está tan ligada a eso, entonces podemos explorar más lo literario, lo estético, lo emocional, en un sentido complejo, no en un sentido normado, ¿no? Estabas- Ciertos tópicos que parece complicar algunas veces a la mediación, como el tema de la muerte. Recuerdo que aparecía ahí como un tópico que es un poco tabú y que cuesta abordar desde el mundo adulto, nuevamente en esta mirada de lo que le pasa al adulto y no lo que le pasa al niño, que es muy distinto de lo que nos pasa a nosotros. Claro, Y pero la es última interesante pregunta, porque... Ah, dale, dale. Es que no te escuché esa parte. dale no. Ah, vale. Claro, lo de la muerte es súper interesante porque yo creo que el tópico muerte no es el que es problemático, es cierto tratamiento de la muerte el que se vuelve problemático, ¿no? Y así pasa con muchísimos tópicos. Por ejemplo, el tópico de la migración, que yo lo he trabajado mucho, ¿no? Estamos muy dispuestas a tratarlo y al revés, es casi como, uy, sí, necesito libros sobre migración. Pero después cuando el tema se pone como un poquito más difícil, cuando la cuestión se nos devuelve en nuestros propios racismos, xenofobia, cuando el asunto no es tan buena onda de que al final el niño nuevo llegó y todo el mundo lo quiso mucho y le pidieron que trajera una comida de su país y todos la probaron y dijeron que era exquisita, ¿no? O sea, de esos tenemos millones. Pero cuando los temas se vuelven más complejos, cuando los finales no son felices, cuando ahí es cuando empiezan a operar estas prácticas sensoras, ¿no? Entonces, claro, yo diría, ir buscando esos temas, ir buscando esos otros libros, otras formas de tratarlo, y también salirse de una cierta lógica de mediación en la que se tenga que como conversar del texto después y hacer sentido y comprenderlo, ¿no? Y tener esas tertulias que nos imaginamos siempre que tenemos, ¿no? Sino que mucho más con esto de que los libros nos afectan en distintas formas y van a pasar cosas raras también a partir de los libros. Y eso como decir, bienvenido, eso es también la literatura, ¿no? Y ya para ir cerrando, eh, si pudieras mencionar un libro de literatura infantil que te cautive. Vale, voy a elegir en la misma línea porque me cautiva mucho, en la misma línea de que veníamos hablando este libro. Creo que es una maravilla, no sé cómo se hizo su espacio, ¿no? Pero este libro que es La madre y la muerte,
por una portada y por el otro lado la partida. Son 2 cuentos en un libro, pero es solo un libro álbum, unido por, que es el que articuló este proyecto, Nicolás Arispe, ilustrador. Entonces él ilustra las 2 historias. Las 2 historias son sumamente desafiantes, nos sacan del lugar. Yo en general parto por La madre y la muerte, que es un poquito más convencional, pero igual es bastante difícil de digerir, y que es un libro que tiene una complejidad exquisita de distintas capas, la ilustración es exquisita y la historia además me parece que es muy lindo esto. Me gustan mucho los libros que están haciendo como reversiones de los cuentos de hadas, ¿no? Entonces, este es una reversión de un cuento de Andersen y creo que está muy bueno, tal vez, o sea, leerlo, después leer el cuento de Andersen. Creo que ahí en los cuentos de hadas también tenemos un repertorio literario impresionante y que en los últimos años lo hemos ido perdiendo un poco, reemplazando, que está bien, pero bueno, a veces es bueno volver. Excelente. Macarena, quienes pasan por gota de lluvia tienen que hacer un juramento. Así es que primero preguntarte si estás dispuesta a juramentar y si estás preparada. Uy, qué nervio. Bueno, supongo que sí. Había como una diferencia entre jurar y prometer que ya me lo olvidé. Parece que los que no Ahí, éramos creyentes prometíamos y los otros juraban, no sé, algo así. Pero haré lo que sea desde la forma agnóstica de mi vida. eso. Mira, escucha con atención. Vale. Gota de lluvia de José Emilio Pacheco. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Macarena García, ¿juras hacer lo posible porque los estudios en torno a la ficción infantil sean esa luz de luna que iluminan a los niños y niñas de nuestro país? Sí, juro, prometo. Excelente. Agradecerte la conversación, es poquito el espacio, esto podría haber dado para mucho más, pero para que no se queden con gusto a poco, los invitamos entonces a buscar este libro, Enseñando a Sentir, Repertorios Éticos de la Ficción Infantil. Está interesantísimo, aborda temas y probablemente vamos a reconocer muchos de los recursos que se utilizan habitualmente en el trabajo con la literatura infantil y es de la editorial Metales Pesados. Muchas gracias, Macarena. Buenísimo. Muchas gracias, Cecilia, y a todas y todos quienes escuchan. Eso. Hasta la próxima. Chau, chau. Hemos presentado Gota de lluvia, un espacio para la promoción y difusión de la lectura infantil. en Radio Universidad Austral de Chile